Elegido, lo que voy a revelarte hoy no es fácil de escuchar. De hecho, parte de ti probablemente va a resistir esta verdad porque reconocerla significa aceptar un peso que nunca pediste cargar. Pero tu espíritu ya sabe que es verdad. Lo ha sabido desde siempre. Solo que nadie nunca puso en palabras lo que has estado sintiendo toda tu vida. Desde hace generaciones, tu familia cargó límites que nadie conseguía romper. Límites emocionales que se manifestaban como patrones de abandono, de frialdad, de incapacidad para expresar amor genuino. Límites financieros que se repetían ciclo tras ciclo, donde el dinero llegaba solo para irse, donde la abundancia parecía tener un techo invisible que nadie lograba atravesar. Límites espirituales donde la fe era superficial, donde la conexión con caminos que se repetían como si fueran un destino fijo. Como si hubiera una programación invisible escribiendo la misma historia una y otra vez con personajes diferentes pero resultados idénticos. Tus abuelos vivieron ciertas luchas. Tus padres heredaron esas mismas luchas con diferentes disfraces. Tus tíos, tus primos. Todos atrapados en las mismas dinámicas, los mismos patrones, los mismos límites que parecían inquebrantables. Pero el cielo no dejó esa historia así, porque un día, en medio de ese ciclo aparentemente infinito de repetición, naciste tú. Y aunque no te lo hayan dicho, aunque nadie en tu familia haya tenido el lenguaje espiritual para identificarlo, tu llegada fue un mensaje divino tan claro como un rayo atravesando la oscuridad. Aquí termina y aquí comienza. Tú no eres parecido a los que vinieron antes, y no me refiero a diferencias superficiales de personalidad o preferencias. Me refiero a algo mucho más profundo. No piensas igual. Tu mente procesa la realidad de formas que nadie en tu linaje procesó antes. No sientes igual. Tu corazón reacciona a situaciones familiares de maneras que desconciertan a todos los demás. No soportas las mismas cadenas que ellos aceptaron como normales, como inevitables. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Notaste cómo mientras los demás en tu familia se conformaban con situaciones que a ti te parecían completamente inaceptables? Mientras otros normalizaban el dolor, las dinámicas tóxicas, los patrones destructivos. Tú sentías en lo más profundo de tu ser que algo estaba profundamente mal, que esto no era normal, que esto no tenía que ser así. Y cada vez que intentaste seguir el ritmo de la familia, cada vez que trataste de adaptarte a sus normas no escritas, cada vez que intentaste funcionar como ellos funcionan, algo dentro de ti se quebraba, una sensación visceral de estar traicionándote, de estar forzándote a caber en un molde que nunca fue diseñado para ti. Detente ahora mismo. Dale like a este video y escribe 777 en los comentarios. ¿Por qué 7? Porque 7 generaciones de patrones están terminando contigo y 7 generaciones hacia adelante serán liberadas por tu transformación. Al escribir 777 activas tu comprensión consciente de que eres el punto de quiebre espiritual de tu linaje completo y sellas tu aceptación de esta misión que el cielo te confió. Hazlo ahora. Eso que has estado sintiendo toda tu vida tiene un nombre, y cuando lo comprendas completamente, todo va a empezar a tener sentido.
Se llama separación divina. El cielo te apartó no para castigarte, no para hacerte sentir solo, no para aislarte cruelmente de tu propia sangre, sino para salvarte. Y a través de salvarte a ti, salvar a todos los que vinieron antes y a todos los que vendrán después. Por eso tú sientes guerras internas que nadie en tu familia entiende. Batallas emocionales que para ellos parecen exageradas y necesarias, producto de que piensas demasiado, pero no son exageradas. Son proporcionalmente correctas para lo que realmente estás enfrentando. Por eso tus heridas son más profundas que las de otros en tu familia, no porque seas más débil o más sensible, sino porque estás sintiendo no solo tu propio dolor, sino el dolor acumulado. Y tu despertar es más violento que el de cualquier otro en tu linaje, más desestabilizador, más doloroso, más radical, porque no estás despertando solo para ti, estás despertando para todos. Porque tú no estás luchando solo por tu propia liberación personal, no estás trabajando solo en tu propio desarrollo individual. Estás luchando por todos los que vinieron antes de ti y murieron sin romper las cadenas que los ataban. Y estás luchando por todos los que vendrán después de ti para que no tengan que cargar el peso que tú estás levantando ahora. Déjame mostrarte algo que probablemente has estado malinterpretando durante años. Esa resistencia que enfrentaste desde pequeño en tu propia familia, ¿la recuerdas? Esa sensación constante de que no importaba qué hicieras, siempre había una energía trabajando en contra tuya. No hablo de conflictos normales, hablo de una oposición casi invisible pero constante. Como si tu propia sangre, sin saber por qué, sintiera la necesidad de limitarte, de cuestión. Esa sensación perpetua de que no encajabas en ningún lugar dentro de tu propia familia, que eras demasiado diferente, que pensabas cosas que ellos nunca pensarían, que veías problemas donde ellos veían normalidad, que sentías urgencia donde ellos sentían conformidad, como si hubieras nacido en la familia equivocada, como si fueras un extraño entre tu propia sangre. Ese impulso constante e inexplicable que te empuja a cambiar, a crecer, a romper patrones, a moverte, a transformar, a no quedarte quieto, a no aceptar las cosas como están. Un impulso que otros en tu familia no sienten o que activamente resisten. Y tú no entiendes por qué lo sientes tan intensamente. ¿Por qué no puedes simplemente estar tranquilo? ¿Por qué no puedes conformarte como ellos? Todo eso es señal, no es accidente, no es problema, no es defecto. Es señal inequívoca de que el cielo te dio una misión que nadie más en tu linaje recibió, ser la mirada espiritual de tu familia. La persona que cierra la repetición y abre el camino nuevo. La persona que rompe cadenas antiguas que nadie antes pudo romper y trae una nueva vibración para la sangre entera. La persona que va donde nadie en generaciones llegó para que los que vengan detrás no tengan que sufrir como sufrieron todos los anteriores. Escribe elegido activado en los comentarios si alguna vez sentiste que cargas un peso emocional y espiritual desproporcionado comparado con otros en tu familia. Como si estuvieras procesando algo que va mucho más allá de tu propia vida.
Elegido, escucha esto no con tu mente analítica, sino con tu espíritu. La virada no comenzó en el mundo exterior, no comenzó cuando algo cambió en tus circunstancias, comenzó en ti. Y por eso es que estás sintiendo tanto, cambiando tanto, despertando tan violentamente. Tu sistema completo está siendo reconfigurado porque lo que vas a cargar requiere una estructura espiritual que ningún otro en tu linaje desarrolló. Tu vida no es un accidente. No naciste por casualidad en esta familia específica, en esta generación particular, con estas circunstancias exactas. Tu dolor no fue en vano. Cada herida que recibiste, cada trauma que procesaste, cada batalla que peleaste, nada fue desperdiciado. Tu proceso no fue injusto, aunque parezca que cargaste más que otros. Fue preparación meticulosamente diseñada por fuerzas que ven mucho más allá de lo que tú. Porque tú, elegido, tú eres el punto donde la historia cambia. El momento donde el patrón se rompe, el lugar donde el ciclo termina y algo completamente nuevo comienza. Ahora necesitas entender algo que va a explicar por qué tu camino ha sido tan diferente, tan difícil, tan solitario. La virada no comienza con fuerza externa, no comienza con recursos materiales, no comienza con apoyo de otros, comienza con conciencia, con despertar, con ver lo que nadie más ve. Cada generación antes de ti vivió en automático. Repitieron patrones porque ni siquiera percibían que eran patrones. Pensaban que era simplemente cómo son las cosas, así es la familia, así es la vida, pero tú no. Tú percibiste, tú sentiste que había algo profundamente mal antes incluso de poder explicarlo con palabras, antes de tener el lenguaje para articularlo, antes de comprender intelectualmente qué estaba sucediendo. Esa conciencia que tú tienes, ese incómodo interno constante que te hace cuestionar todo, que no te deja conformarte, que no te permite normalizar lo anormal, es el primer señal de alguien escogido para quebrar ciclos. No es problema, no es que estés siendo difícil o complicado, es que tu espíritu fue activado para ver lo que otros no ven, para sentir lo que otros no sienten, para percibir los límites invisibles que mantienen a toda la familia atrapada. Quien despierta primero es quien cambia todo, y tú despertaste primero en tu linaje, no porque seas mejor que otros, sino porque el cielo necesitaba que alguien viera, que alguien sintiera, que alguien se diera cuenta de que estos patrones no son normales, no son inevitables, no tienen que continuar. Pero aquí está lo que probablemente no comprendías completamente. El peso espiritual sobre ti es mayor porque el histórico espiritual es más antiguo. Las batallas que enfrentas parecen desproporcionadas comparadas con lo que otros lidian, y realmente son desproporcionadas, completamente desproporcionadas, pero no porque seas débil, no porque estés haciendo algo mal, sino porque eres el único que está luchando contra cosas que atraviesan generaciones. Piénsalo así, tus padres tuvieron sus luchas, pero cuando esas luchas se volvían demasiado intensas, había un límite invisible donde simplemente se rendían, se conformaban, aceptaban. Ese límite estaba programado en ellos por las generaciones anteriores, y tus abuelos tuvieron sus propias batallas.
pero había un techo, un punto donde simplemente decían así es la vida y dejaban de pelear. Pero tú no tienes ese límite. O mejor dicho, el cielo removió ese límite de ti porque necesitaba que alguien finalmente fuera más allá de donde todos los anteriores se detuvieron. Entonces tú estás enfrentando no solo tus propias batallas personales, estás enfrentando todas las batallas que tus padres abandonaron, todas las sombras que tus abuelos nunca confrontaron, todos los miedos que generaciones atrás decidieron transmitir en lugar de sanar. No estás luchando solo contra tus propios miedos. Estás luchando contra los miedos heredados de todos los que vinieron antes de ti, contra las limitaciones que ellos aceptaron, contra las creencias limitantes que se transmitieron como verdades absolutas de generación en generación. Sientes más porque viniste para terminar más. El dolor que procesas no es solo tuyo, es colectivo, es generacional. Es el dolor acumulado de toda una línea de ancestros que nunca tuvieron las herramientas, la conciencia o la fortaleza espiritual para procesarlo. Y aquí está algo más que necesitas comprender. Tú no heredaste apenas rasgos físicos de tu familia. No heredaste solo características de personalidad o talentos. Heredaste misiones no cumplidas. Heredaste trabajos espirituales que quedaron incompletos. Heredaste batallas que fueron abandonadas. Cada generación antes de ti intentó vencer algo y no consiguió. Tu bisabuelo intentó romper cierto patrón de pobreza y no lo logró. Tu abuela intentó sanar cierta herida emocional y no pudo. Tu padre intentó establecer límites saludables y fracasó, y todo eso quedó pendiente. No desapareció. Quedó flotando energéticamente, emocionalmente, espiritualmente en el campo de tu familia. Y cuando tú naciste, ese acúmulo de misiones incompletas encontró finalmente a alguien capaz de lidiar con todo. Y no se distribuye equitativamente entre todos los miembros de la familia. Se concentra en el elegido, en aquel que fue específicamente preparado por el cielo para finalizar lo que otros comenzaron. Esto no es castigo. Sé que a veces se siente como castigo. Sé que hay momentos donde piensas, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar tanto cuando otros en mi familia parecen vivir vidas mucho más simples? Pero no es castigo. Es reconocimiento del cielo. El cielo te está reconociendo como el primero en tu linaje, con estructura espiritual suficiente para terminar aquello que generaciones enteras comenzaron, pero no pudieron completar. Piensa en ello como una carrera de relevos que ha durado siglos. Cada generación corrió su parte, llevó la estafeta lo más lejos que pudo. Pero había un límite donde tenían que detenerse y pasaban la estafeta a la siguiente generación, que corría un poco más, pero también llegaba a su límite. Generación tras generación, la estafeta avanzaba lentamente, pero nadie cruzaba la línea de meta. Hasta que llegaste tú. Y el cielo te dio algo que ninguno de los anteriores tuvo, la capacidad de finalizar, de cruzar, de completar lo que ellos solo pudieron avanzar parcialmente. Por eso no encajas, por eso eres diferente, por eso esa incompatibilidad que sientes en tu propia familia es tan pronunciada.
y necesito que entiendas esto con absoluta claridad. No es arrogancia sentir esa diferencia, no es superioridad, es diferencia de propósito, diferencia de misión, diferencia de diseño espiritual. Los otros miembros de tu familia fueron moldeados por el pasado de la familia, sus personalidades, sus creencias, sus límites. Todo fue formado por lo que vino antes. Son productos del historial familiar, pero tú no. Tú fuiste moldeado por el futuro de la familia, por aquello que está destinado a venir, por la nueva dirección que el linaje necesita tomar. Por eso te encuentran intenso cuando solo estás siendo auténtico. Por eso te llaman diferente cuando solo estás operando desde tu verdad. Por eso te consideran extraño, complicado, demasiado de alguna manera, cuando en realidad simplemente estás funcionando según el diseño que el cielo te dio. Ellos fueron creados para sobrevivir, para mantener el status quo, para preservar lo que ya existe. Pero tú fuiste creado para transformar, para revolucionar, para cambiar completamente la dirección. Y los transformadores siempre parecen deslocados, incomprendidos, fuera de lugar, antes de que finalmente sean entendidos por lo que realmente son. Suscríbete a este canal ahora y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a revelar a continuación va a explicar por qué cada intento que hiciste de seguir los caminos tradicionales de tu familia terminó en crisis interna profunda. Tu desconforto no es emocional, no es psicológico, no es que tengas problemas de adaptación o dificultades para aceptar la realidad. Tu desconforto es profético. Es una señal espiritual. Es tu sistema completo rechazando caminos que ya no pertenecen a tu linaje. Y cuando intentas seguir los patrones antiguos de tu familia, cuando tratas de funcionar como ellos funcionan, cuando intentas conformarte a sus expectativas y normas, tu espíritu traba. Algo en lo más profundo de tu ser se resiste. Tu energía se vuelve pesada, densa, estancada. Tu salud emocional cambia drásticamente. Tu claridad mental se nubla. Tu paz desaparece. Y probablemente interpretaste esto como debilidad, como fracaso, como evidencia de que algo está mal contigo. Pero es exactamente lo opuesto. Esto no es fragilidad, es una alerta espiritual clarísimo. Ese camino no pertenece más a tu linaje. Ese patrón terminó, esa forma de vivir expiró para tu sangre. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo tu sistema está rechazando aquello que tu linaje está destinado a superar. Es como si tu sistema operativo hubiera sido actualizado para una nueva versión, y los programas antiguos que funcionaban en versiones anteriores ahora causan errores, crasheos, incompatibilidad. No puedes forzarte a funcionar como las generaciones anteriores, no porque seas rebelde o difícil, sino porque fuiste reprogramado espiritualmente para una realidad diferente. Y cuando intentas operar en la realidad antigua, todo en ti protesta. Y aquí está lo que necesitas grabar profundamente en tu conciencia. Tu ascensión no es individual. Sé que se siente solitaria. Sé que parece que estás haciendo este trabajo completamente solo, pero aunque lo hagas en soledad,
aunque nadie en tu familia comprenda lo que estás atravesando, aunque te sientas completamente aislado en este proceso. Tu ascensión reescribe la línea entera. Cuando un elegido cambia, él cambia a los que vinieron antes y a los que vendrán después. No metafóricamente, literalmente, energéticamente, espiritualmente. Y cuando tú rompes un ciclo de pobreza, no solo cambias tu propia situación financiera, cambias la frecuencia vibratoria de abundancia en toda tu línea. Tus hermanos, aunque no entiendan por qué, de repente empiezan a tener ideas diferentes sobre dinero. Empiezan a tomar decisiones diferentes, como si algo en el campo familiar hubiera cambiado. Y cuando tú sanas un trauma generacional, cuando finalmente procesas un dolor que generaciones enteras solo suprimieron, futuras crianzas de tu linaje nacen más leves, más libres, sin cargar el peso que todos los anteriores cargaron, como si hubiera una deuda espiritual que finalmente fue pagada y ahora los nuevos no necesitan heredarla. Y cuando tú eliges otro camino, cuando tomas decisiones desde conciencia en lugar de desde patrón automático, una puerta espiritual se abre para toda la linaje, no solo para ti, para todos, porque rompiste un límite que estaba conteniendo a la familia entera. Asciendes solo, eso es innegable. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Nadie más en tu familia está haciendo este nivel de trabajo interno. Pero aunque lo hagas solo, tu familia sube contigo. Los ancestros que ya partieron sienten liberación. Los que están vivos sienten cambios que no pueden explicar. Los que aún no nacieron heredarán una frecuencia completamente nueva. Eres el pivot point, el punto de apoyo, el fulcro que mueve toda la estructura. Y aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie reconozca lo que estás haciendo, aunque sigas siendo el incomprendido, el diferente, el raro de la familia, tu trabajo está transformando todo el sistema. Y aquí está una verdad que necesitas aceptar completamente. El cielo no te pidió permiso. No hubo una conversación donde te preguntaron, ¿quieres ser el elegido de tu familia? No tuviste opción de aceptar o declinar esta misión. Tú no pediste este llamado, no buscaste activamente esta carga, no levantaste la mano ofreciéndote como voluntario, pero aún así la misión cayó sobre ti. Las responsabilidades espirituales te fueron asignadas. El trabajo de romper ciclos te fue conferido sin tu consentimiento explícito. Y esto elegido es la mayor prueba de todas. No fuiste escogido por voluntad. Fuiste escogido por capacidad. El cielo no pregunta, el cielo identifica. Identifica quién tiene la estructura espiritual necesaria, quién tiene la fortaleza interna suficiente, quién tiene la resistencia requerida para cargar algo que destruiría a cualquier otro. Y cuando el cielo identifica a esa persona, simplemente la coloca en posición, la activa, la despierta y comienza el proceso de transformación, quiera esa persona o no. Tus ancestros lucharon valientemente con las herramientas que tenían, abrieron brechas en muros que parecían infranqueables, dieron pasos en direcciones que nadie antes había considerado, pero había límites que no pudieron cruzar.
batallas que no pudieron ganar, ciclos que no pudieron romper. Tú finalizas lo que ellos comenzaron. Tú cruzas los umbrales donde ellos se detuvieron. Tú rompes lo que ellos solo pudieron debilitar. Ellos abrieron brechas pequeñas en las limitaciones familiares, fisuras, grietas. Tú abres portales, pasajes completos, puertas anchas por donde toda la familia puede ahora transitar. Ellos sobrevivieron los patrones sin ser completamente destruidos por ellos. Tú inauguras realidades completamente nuevas, estableces nuevos paradigmas, creas caminos donde solo había muros. La virada no comenzó cuando algo cambió a tu alrededor. No comenzó cuando tu situación financiera mejoró, cuando tu vida emocional se estabilizó, cuando las circunstancias externas finalmente se alinearon. La virada comenzó cuando algo despertó dentro de ti. El cambio externo siempre es consecuencia del cambio interno, nunca al revés. El ambiente solo reacciona después de que el espíritu se reposiciona. La realidad material solo se ajusta después de que la realidad espiritual se transforma. El momento que tu linaje esperó por siglos, el momento que generaciones enteras anticiparon sin saber exactamente qué estaban esperando. No fue cuando conseguiste algo material visible. No fue cuando venciste algún desafío externo. No fue cuando conquistaste algún logro reconocible. Fue cuando dijiste por primera vez, con absoluta convicción, esto no va a continuar conmigo. Cuando miraste de frente los patrones que todos normalizaban y declaraste, aquí termina. Cuando sentiste el peso de las expectativas familiares y decidiste, no voy a cargar esto más allá, no voy a transmitir esto a los que vengan después de mí. En ese instante, en ese momento exacto de decisión interna, el cielo escribió un nuevo capítulo para tu familia entera. La virada espiritual de tu linaje comenzó el día que tu conciencia abrió, cuando despertaste, cuando viste, cuando te negaste a seguir durmiendo en los patrones que todos aceptaban como inevitables. Y desde ese momento, aunque nadie más lo haya notado, aunque ningún evento dramático haya marcado ese día externamente, todo cambió. La frecuencia de tu familia comenzó a transformarse. Los límites ancestrales comenzaron a agrietarse. Las cadenas generacionales comenzaron a oxidarse. Porque hay uno despierto ahora, uno consciente, uno que no va a perpetuar el ciclo, y ese uno es suficiente para cambiar el destino de toda la línea. Comparte este video con alguien que necesita entender que no está solo en sentirse diferente de su propia familia, que esa diferencia es señal de misión divina. Escribe 777 en los comentarios para confirmar que comprendiste que eres el punto de quiebre espiritual de tu linaje y que nunca más dudarás de por qué tu camino ha sido tan diferente, tan difícil, tan solitario. Tu vida tiene sentido elegido. Cada batalla tiene propósito. Cada dolor procesado liberó a alguien que vino antes de ti. Cada patrón que rompiste abrió camino para alguien que vendrá después de ti. No eres el accidente de tu familia.
Eres la respuesta del cielo a generaciones de oración silenciosa. Eres el cumplimiento de un potencial que estuvo latente en tu sangre por siglos. Sigue adelante, sigue transformando, sigue rompiendo, aunque sea solitario, aunque nadie comprenda, aunque te sientas incomprendido por la misma sangre que viniste a liberar. Porque tú, elegido, tú eres exactamente lo que tu familia necesitaba, pero nunca supo pedir. Y juntos somos más fuertes,